Posteriormente va a estar Miguel Centellas cuando llegue acá. Miguel es profesor de la Universidad de Mississippi y también miembro del Departamento de Ciencia Política y director de uno de sus centros. Pues le doy la bienvenida a Miguel, que al fin Claro que pudo sí. conectarse. Y por favor, Miguel, comienza tu exposición. Tienes 20 minutos para hacerlo. El micrófono, por favor, y adelante. Ya. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente y mil disculpas por el retraso. Me perdí en el cambio de horario. Bueno, lo que yo pensé hablar de ustedes era más una observación, digamos, desde afuera. ¿No? Yo no trabajo tan cerca con las encuestas como Eduardo. Entonces, no he visto mucho de esos números de los últimos días. También pienso que tal vez es un poco difícil en estos días tan cerca a los eventos tener conclusiones muy concretas de lo que realmente piensa la gente a lo largo plazo. Pero si hablamos del 6 de enero, ¿no? Yo diría una cosa, que es algo que muchos politólogos que yo conozco en las redes han estado chateando por un tiempo, que es que ahora se tiene que hablar de los Estados Unidos como un país típicamente latinoamericano, en el sentido de que es un país inestable, ¿no? Hace unos días, creo que 2 días después del 6 de enero, salió oficialmente un anuncio de los politólogos que manejan el Polity Index, que es una forma de medir la democracia que se usa en modelos comparativos, que por primera vez los Estados Unidos ya no calificaba como democrático. Había caído. Entonces, eso también significa que los Estados Unidos ya no es el país democrático más viejo en el mundo. Eso ahora ya le cae, creo que, a la Suiza. O sea, ya no será el país que más continuamente se ha mantenido con elecciones civiles, democráticas, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué pasó el 6 de enero? Si lo ponemos fuera del esquema del American Exceptionalism y lo miremos con ojos latinoamericanos, parece como un golpe. ¿Es el autogolpe de Fujimori tal vez? ¿O es algún otro tipo de intento? ¿Ya? No fue con militares, aunque se puede hablar un poco de ese rol también en otro sentido, ¿no? Pero un presidente intentó cerrar el Parlamento. Intentó cerrarlo a la fuerza, ¿no? Dio un discurso a sus seguidores que por toda la evidencia que se ha visto, llegaron listos. Tenían chalecos contra balas, tenían armas, habían traído herramientas, tenían planes del edificio, tenían armas de grueso calibre, tenían esos zip ties. O sea, se puede ver que por lo menos una gran parte de esa turba tenía planamente la idea de entrar al Parlamento, secuestrar a legisladores y quizás ejecutarlos. Y se sabe que hasta el vicepresidente, la mano derecha de Trump, fue uno que buscaron, ¿no? Gritaron al entrar que hay que colgarlo. Alguien trajo el material y herramientas para rápidamente construir, ¿no? Esos gallows, ¿no? Para colgar a alguien. Parece que quizás tuvieron apoyo y ayuda de algunos miembros del Parlamento, que en días anteriores habían entrado, habían sabido dónde ir, ¿no? Y mucha de la evidencia que sale hace ver que sí, conocían los planes del edificio, sabían dónde estaban las oficinas, algunas que no estaban marcadas, ¿no? O sea, algunos legisladores tienen una oficina pública y otra que es su verdadera oficina, pero sin su nombre. Fueron a esa y no al público. Eso es para mí me parece un golpe, un intento de golpe que falló, ¿ya? Ahora, ¿qué sucedió después? Primero, los militares tuvieron que decidirse. O sea, el hecho de que los militares salgan en los medios de comunicación y hablan al decir,
vamos a apoyar a la Constitución o vamos a apoyar a la transición de mando. Eso es un tipo de inserción dentro de la política por los militares. Típicamente los militares, por lo menos en Estados Unidos, no dicen nada. Tienen una política interna de que los miembros de la fuerza militar que están sirviendo, no los generales, etcétera, no hablan de política. Pero tuvieron que hablar. Después hemos visto miles de militares replegados para defender el Parlamento. Están durmiendo en las salas, en el parking, han puesto helicópteros rodeando. Hay más militares ahora alrededor del Capitolio en los últimos días de lo que hay en Afganistán. Entonces los militares han tenido que intervenir para defender al gobierno legítimo, pero es una intervención. Tercero, yo escuché el discurso que dio Biden, que para mí fue muy soberbio, elegante, entendió el momento. Pero cuando yo lo escuchaba, lo primero que puse en Facebook es, esto me hace parecer a los discursos de los primeros presidentes electos en los años 80 en Latinoamérica. Hablando de, hay que rescatar los valores democráticos, hay que recordar lo que ha sucedido y mantener algún tipo de juicio a los responsables, ¿no? Eso es un discurso de transición. No es un discurso de otro presidente más. Entonces, para mí, la idea de que los Estados Unidos se puede respaldar en la institucionalidad me parece muy dudable. Creo que se puede. Creo que hay un intento muy fuerte para hacerlo. Creo que el nuevo presidente lo va a intentar hacer. Y también creo que algunas partes del Partido Republicano han empezado a reconocer su error. O sea, lo que ha dicho Eduardo es muy correcto. Se están peleando entre sí. Hay una división muy fuerte. Trump todavía es el líder. Es como un Perón en el exilio, ¿no? Que se va, pero su imagen se mantiene. Y quizás se mantiene por muchos años más. Será difícil saber, ¿no? Bucaram todavía tiene sus seguidores en Ecuador. El Fujimori todavía tenía sus seguidores por su radio, por medios sociales en Perú. Puede ser que eso va a ser el Trump en el futuro, ¿no? También puede ser que es tan incompetente e incoherente que se deshace. Sin su Twitter, sin sus medios sociales, quizás ya no puede tener el impacto que tenía antes, ¿no? Su liderazgo del partido era más que todo porque él podía amenazarlos, pero ya no tiene esa herramienta, ¿no? No sé. Sé que las banderas de Trump que estaban en mi barrio siguen, aún con la elección, aún que ya estamos una semana con un nuevo presidente, siguen. Entonces, en eso creo que Eduardo está correcto. Pero para mí lo más importante es tratar de analizar a este país en la misma forma que se analiza lo que sucedió en Bolivia hace unos años, ¿no? O sea, ahí también había una elección donde tuvieron que intervenir los militares, donde la gente salió a la calle. O sea, ese tipo de cambio de gobierno que se piensa ser muy común en países en desarrollo, es el tipo de cambio que hemos tenido en Estados Unidos. Y tengo más dudas que respuestas. No sé qué más añadir a ese tema. Tal vez soy muy pesimista. No, pero si se acuerdan, la última vez que les hablé, estaba hablando de que había miedo de que quizás iban a atacar el Parlamento y se hizo. Ha habido intentos, el FBI está procesando personas que tienen planes de atacar los gobiernos de los estados, individuales, etcétera. Entonces, no sé qué va a ser la realidad. No sé si eso es un punto para dejarlo. No estoy hablando aquí de encuestas, más bien de un sentimiento, ¿no? De lo que observo con mis alumnos, con lo que pasa al nivel local acá. Pero sí, yo creo que si lo vemos, Estados Unidos ya
está en el proceso de reconstruir la democracia. Y todas esas preguntas que tenemos de los gobiernos como en Chile, después de Pinochet en Argentina, después del gobierno militar en Brasil, eso es lo que está tratando ahora Estados Unidos, ¿no? Hacemos un juicio a los que hicieron al Trump y sus aliados o no. O hacemos algún tipo de perdonar a todos, ¿no? Como lo hicieron con Pinochet. O ¿qué hacemos? Y estamos en ese momento ahora, ¿no? Yo conozco mucha gente que quiere mandarlos a la cárcel a todos. Otros que tienen miedo de que eso lo va a hacer un mártir a Trump. Y todo en el medio, ¿no? Y veremos, ojalá que Biden pueda avanzar, ojalá que el Parlamento lo deje gobernar y también gobierne como debería el Parlamento. Pero yo no diría que estamos ahora en un momento fácil, sino que estamos en un momento, estamos en el 82 en Bolivia, el 84 en Argentina, ¿no? Los días después de la dictadura y tratando de construir algo mejor, ¿no? Y me dejo en eso. Gracias, Miguel, muy interesante. Antes de pasar a las preguntas, yo voy a aprovechar de ser el moderador para hacerte una consulta respecto a tu anterior presentación, a lo que nos presentaste la anterior vez. Nos dejaste con una preocupación grande cuando señalabas tu preocupación personal respecto a seguir viviendo en los Estados Unidos y sobre todo en la ciudad donde estás. ¿Cuál es tu percepción hoy? Un poco más optimista, solo porque tenemos otro presidente, ¿no? O sea, pensé que era posible que lo asesinaran a Biden, aún es. Creo que con la definición del hecho, o sea, el hecho de que el Parlamento sí retornó a sus actividades y confirmó a Biden, desinfló un poco el globo, ¿no? Entonces, tal vez no tan pesimista como antes, pero todavía pesimista, ¿no? Y también he visto aquí en el chat, hablando de la fortaleza institucional, en cierto modo sí, o sea, el hecho de que el Parlamento pudo mantenerse y volver a gobernar ese mismo día, da clara señal de algún tipo de fuerza institucional. Eso sí, pero de fuerza constitucional, no creo. Ayer mismo, miembros del Parlamento republicanos intentaron entrar al Parlamento con armas. O sea, así bajo su abrigo. Y enojados de que no les dejan entrar con armas. Para mí eso es algo fuera de lo común, o debería ser fuera de lo común. El hecho de que algunos miembros del Parlamento ayudaron a la turba a entrar, de que algunos miembros de la policía claramente apoyaron, ¿no? Porque entraron fácilmente por una puerta, los policías tomando selfies con la gente que claramente entraba armada, que hablaban de herir o hacer mal a los diputados, que robaron pertenencias de los diputados y del Congreso. Significa que algunos miembros de la institución de fuerza apoyaron eso. Un dato que sí he visto es que 1 de cada 5 de los participantes en esa turba eran veteranos, personas que habían servido en uniforme bajo mando, ¿no? O sea, eran ex militares. Para dar un ejemplo de qué poco es, en Estados Unidos menos de 1% de la población ha servido en las Fuerzas Armadas, porque no tenemos conscripción. Entonces, de 1% de la población, más o menos, a un 20% de la turba significa que tiene harto apoyo quizás dentro de las instituciones de fuerza. Y sabemos que la policía en Estados Unidos tiene muy, muy fuertes nexos con grupos de ultraderecha, de supremacistas blancos. El FBI investiga cada vez eso. Entonces, fuerza institucional, tal vez, pero constitucional, no.
Gracias, Miguel.